Bueno, voy a tratar de compartirles el privilegio que hoy me toca de seguir continuando con lo que es el compromiso y el servicio que nosotros debemos de prestar. Ya anteriormente pues se habían hecho algunas definiciones, pero yo voy a recalcar un poquito en una de ellas y quiero empezar con el compromiso que cada uno de nosotros debe tener. Compromiso no solo principalmente con el Señor y posteriormente con nuestros semejantes, con las personas con las que trabajamos, con nuestra familia. Con cada uno de nosotros tenemos que dar un testimonio real de que Dios vive, de que Dios no es una religión, sino que Dios es una forma de vida. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? A través de nuestra actitud, a través de cómo nos comportemos, a través de cómo actuemos en nuestra casa, a través de cómo actuemos en la calle, a través de cómo actuemos en el trabajo. No solo es acá, no solo es aquí donde vamos a tener una cara de la Virgen María, no. Y allá afuera vamos a tener los cachos, no tiene que ser así. Tenemos que ser igual aquí, igual en nuestra casa y igual en todos lados. Yo reconozco que tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos alma, y obviamente el hecho de tener eso hace que en un momento nosotros podamos enojarnos, podamos molestarnos, pero por eso es el hecho de que nosotros, dice, que tenemos abogado a Jesucristo delante del Padre que intercede por nosotros. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de poder dominar aquello que nos domina a veces, nuestro temperamento, nuestro carácter, que somos un poquito belicosos, ¿verdad? Que somos biliosos, respondemos muy rápidamente, pues entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para poder actuar como Él fue. Cuando Jesús estuvo delante de Poncio Pilatos, Jesús no dijo nada. Jesús dijo, a mí se me ha dado la autoridad para soltarte, pero tú tienes que reconocer prácticamente negar que no era el Hijo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Jesús se quedó callado, ¿verdad? Jesús tenía la autoridad de poder llamar a una legión de ángeles para que los destruyera, pero sin embargo, el propósito de Dios, nosotros lo conocemos, que era venir a esta tierra a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos tener la salvación eterna, que yo creo que es lo más grande que el ser humano puede tener. Toda esta vida va a pasar, ¿verdad? Todo va a terminar, ¿verdad? Yo quiero decirles que, por ejemplo, muchas veces nosotros nos aferramos a las cosas. Muchas veces, por ejemplo, si compramos un carro nuevo y estamos por ahí o venimos con el carrito nuevo y viene un tráiler sin frenos y nos choca y nos lo hace postas y ahí se acabó. Si usted construye su casa y qué bonita su casa y desgraciadamente viene un terremoto y se la bota, se le acabó, como está pasando en Turquía. Entonces todas las cosas materiales perecen. La palabra de Dios dice, mas buscad las cosas de arriba, que son las cosas que no perecen. Y las cosas que no perecen es la promesa de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios que nosotros debemos de hacer. Amén. Para definir compromiso, quiero decirles que la palabra compromiso significa obligación. La palabra compromiso significa que cada uno de nosotros cuando tenemos que adquirir no solo una obligación de dar un servicio, y como hijos de Dios especialmente, cuando nosotros aceptamos ese compromiso, estamos haciendo una promesa, pero una promesa delante de Dios. Y esa promesa se convierte ¿en qué? En una obligación. Cuando nosotros nos comprometemos a algo, a un servicio, a dar algo, a hacer algo, nos estamos prácticamente convirtiendo en algo que es obligatorio.
No porque me van a regañar el hermano, no porque le vamos a decir algo, no. El compromiso y el pacto que usted va a hacer es delante de Dios. No es delante de los hombres, sino es delante de Dios. Amén. Quiero que leamos en Colosenses, este es en la Reina Valera. Colosenses capítulo 3, verso 23. Amén. Bueno, la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 23 dice de la siguiente manera: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Cuando nos convertimos a Cristo, promete obedecer su palabra y promete servir a Cristo. Cuando nosotros decidimos un día reconocer que en nuestro corazón o en nuestro ser o en nuestra manera de vivir o en nuestras malas decisiones hemos hecho algo incorrecto, sabemos que vivimos una vida que no nos llena, una vida de dolor, una vida de lágrimas, una vida de sufrimiento, una vida que no promete nada. Entonces muchos creen como última opción venir a buscar a Jesús y no saben qué es lo primero que debemos de buscar. Cuando nosotros tengamos problemas, lo primero que debemos de hacer, no dejar a Jesús como de último, sino venir primeramente a Él. Pero una prioridad, algo muy importante, que nosotros debemos de venir con un corazón sincero, con un corazón reconociendo de que no somos nada sin Él, reconociendo que apartados de Él nada somos, reconociendo que sin Él no estamos perdidos. Eso debe ser la prioridad. Colosenses es claro cuando dice, cuando nosotros nos comprometamos, hagámoslo de corazón, hermanos. No lo hagamos por compromiso, no lo hagamos porque nos vean, no lo hagamos porque nos van a aplaudir, no, sino hagámoslo de corazón porque es para el Señor. Porque Dios no ve tu actitud, Dios no ve cómo vienes vestido, Dios ve tu corazón, Dios ve lo que estás pensando, Dios conoce los planes que tú tienes, Dios conoce lo que lo que hay dentro de ti. Eso es lo que Dios ve. Yo puedo venir entacuchado con aquel traje de pingüino, pero ¿de qué me sirve si mi corazón está más negro que otra cosa? Dios no se fija en eso. Dios se fija que tu corazón debe ser un corazón limpio, que debemos de imitar como Cristo fue, como Dios fue. Por eso Él nos dio el ejemplo. Él, ¿cómo fue Dios? Manso y ¿qué? Humilde. Y eso debemos de ser nosotros. Cuando nos convertimos a Cristo, prometemos obedecer muchas veces. Cuando nosotros que conocemos a Cristo, queremos servir, queremos buscar, queremos estar en la mañana, en la tarde, queremos ir a todos los servicios porque tenemos hambre. Porque cuando hemos crecido el nuevo nacimiento, somos como bebés. Y un bebé sabe que necesita alimentación para poder crecer. Y la alimentación que nosotros recibimos es recibir de la palabra. Y nosotros la buscamos, estamos ansiosos, queremos hacer, queremos actuar. Pero muchas veces hay cosas que a veces se interfieren y se mete el enemigo para podernos bloquear y poder actuar. Algo muy importante, como yo les decía, lo más importante, y si nosotros tenemos un tiempo para poder servir a Cristo, es lo más importante. Yo reconozco que hay personas que tienen algún problema de una discapacidad física. Yo sé que hay personas que están enfermas. Yo sé que hay personas que a veces no tienen dificultad para movilizarse. Yo sé que hay personas que muchas veces están postradas o que no les cuesta a veces movilizarse o que no pueden venir o que no pueden ayudar aunque quisieran. Yo lo reconozco. Pero aunque tú no lo puedas hacer, pero si tienes una intimidad con Dios,
donde estés, aunque sea un cuarto pequeño, donde sea un lugar humilde, Dios te va a escuchar. Búscalo de mañana, búscalo a toda hora, búscalo en la noche, búscalo de día y dale gracias por el día y por la vida que Él te da. Amén. Sea agradecido con Dios, porque si tú no eres agradecido con Dios, ¿cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo Dios quieres tú que Dios te escuche si tú no estás haciendo la palabra y la voluntad y los mandamientos de Dios? Por eso Dios es claro cuando dice: el que obedece mi palabra y hace mis mandamientos, ¿qué dice? Yo estaré con él y yo lo bendeciré. Porque apartados de mí nada podéis hacer. El compromiso es una obligación, hermanos, que adquirimos. El compromiso es un pacto que hacemos, no con el hombre, no con la gente, sino lo hacemos con Dios, el que nos dio la vida. Porque si Él no nos hubiera dado la vida, no estuviéramos acá. Si Dios no nos hubiera dado la vida, estuviéramos como muchos ya descansando con todos esos que se llevó la pandemia, con mucha gente que ha fallecido por una XY enfermedad. No estuviéramos acá. Y desde el vientre de nuestra madre dice que mi corazón, el corazón de uno percibió desde el momento del embrión, desde el momento de la gestación, Dios ya permitió la vida en ese ser humano. Que es cierto que hay enfermedades que permiten que no se llegue a desarrollar, es cierto, porque eso es así. Pero cuando Dios nos libra de toda enfermedad, nos libra y permite que haya una buena gestación, pues obviamente es el propósito de Dios de darnos vida, aunque la gente quisiera, las patojas quisieran abortar al bebé. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios, tenemos que ser responsables. Tiene que haber responsabilidad en nosotros, no solo en las cosas de Dios, en nuestro trabajo, en lo que hacemos. ¿Se recuerdan a aquella persona que le dieron un denario y le dijeron: te voy a dar un denario y vas a trabajar de 6 de la mañana, se los voy a parafrasear, a las 6 de la tarde y te voy a dar un denario? ¿Estás de acuerdo? Sí. Y llegó otro y a mediodía y le dijeron: puedes trabajar por un denario estas horas de 12 a 6, sí. Y al otro que llegó a las 5 y terminó a las 6 y le pagaron el mismo denario. Y los que llegaron temprano alegando por qué al otro le habían dado el mismo denario. Hermanos, yo les digo una cosa: cuando usted acepte una cosa, es con su responsabilidad y porque usted quiso. Deje de estar juzgando. Si Dios así lo hizo, es porque a Él le plació, punto. No tenemos que estar criticando, porque es el propósito de Dios y Dios nos prueba. Tenemos que ser responsables, tenemos que tener una visión hacia dónde vamos, tenemos que tener una visión porque Dios nos escogió, porque Dios permitió que fuéramos hijos de Dios y un día viniéramos al altar a decir: Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, perdona mis pecados. Un día venimos delante de Él y los que no han venido se la han perdido, porque yo no sé, están perdiendo el tiempo, porque no las cosas materiales les van a solucionar sus problemas solo se los resuelve Cristo Jesús. Cuando tú tienes un compromiso, tienes que tener gratitud en tu corazón. ¿Gratitud a quién? Aquel que dio la vida por ti, aquel que quiere ayudarte, aquel que no quiere dejarte, aquel que ha prometido no desampararte, aquel que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. A Él y únicamente a Él es al que tú le tienes que servir y comprometerte con amor y de corazón y con toda el alma. Y no lo tienes que hacer por compromiso nada más. No lo tienes que hacer porque fulano me manda, porque por eso, no. Si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Dios es claro cuando dice: o eres caliente o eres frío, pero no tibio.
Es preferible que tú seas frío, porque algún día te puedes arrepentir y Dios te puede dar la salvación. Pero aquel que es tibio y ya conoció de las cosas de Dios, el día que venga o el día que tenga algún problema y que venga delante de Dios, no puede decir: yo no conocí de las cosas de Dios y no me hablaron. No tuvo compromiso. No quiso él asumir su responsabilidad. Entonces no esperemos de que Dios en este momento se apiade, porque cuando en su segunda venida y veamos que Dios viene como arcángel y con sus trompetas y con todos sus ángeles, ¿verdad? Aquellos que no reconocieron a Jesús van a doblar, dice que todas las rodillas se doblarán. Y aquellos que no reconocieron a Dios van a doblar su rodilla y decir: Señor, perdóname, ahora sí reconozco, pero va a ser demasiado tarde. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por eso estamos a tiempo para poder reconocer que el único al que nosotros debemos nuestra vida y debemos lo que tenemos y debemos lo que no tenemos es a Cristo Jesús. Y Él sabe por qué lo da y por qué no lo da. Y lo da a su tiempo y no a nuestro tiempo. Así que nosotros debemos confiar que Él lo va a hacer en su momento y no ser nosotros: no, Dios no me oye, Dios no existe, porque desgraciadamente eso pasa. Amén. ¿Ustedes creen que cuando Moisés decidió irse al desierto, cuando Moisés mató a aquel egipcio por defender a uno de su pueblo, a un hebreo que lo estaban maltratando, y él decidió huir e irse al desierto a pastorear ovejas? ¿Ustedes creen que usted, que si estuviera en el lugar de Moisés, ¿verdad? Donde Moisés era un rey, tenía buena comida, tenía buen vestido, tenía joyas, tenía dinero, tenía sirvientes, tenía buena cama, tenía buena ropa, tenía todo. Pero él prefirió ¿qué? Dejar todo. ¿Qué prefirió Moisés? Renunciar al faraón, aunque el faraón lo estuvo insistiendo para que él regresara ahí con él. Sin embargo, él prefirió irse al desierto. Y ustedes saben que en el desierto no hay lujos, en el desierto no hay mucha agua, en el desierto se pasan penas. En el desierto, por ejemplo, los que se han en Estados Unidos, se han muerto mucha gente. El desierto no es fácil. Pero él prefirió estar ahí. ¿Por qué? Porque valoró las cosas que no perecen, las cosas que permanecen para siempre. Y las cosas que permanecen para siempre es Cristo Jesús y nadie más que Él. Amén. Entonces ya sabemos que Moisés dejó los lujos. Moisés dejó la comodidad, dejó todo por irse a un lugar. ¿Pero por qué? Por obediencia. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué? Porque él realmente de corazón amaba y reconocía que Dios había puesto en él un propósito, y el propósito era salvar a su pueblo de la esclavitud. Ese era el propósito realmente de Moisés. Muchos hemos oído hablar de Pablo, el famoso Pablo. Pablo, que se le conoce como el apóstol de los gentiles. Y gracias a Pablo el evangelio llegó a nosotros. Porque los judíos son muy egoístas en ese sentido, porque ellos decían que el evangelio solo era para el judío. Pero Pablo dijo: no, no es solo para el judío. Y esos eran los pleitos que tenía con Pedro. Porque Pablo siempre peleó para que el evangelio se extendiera a toda criatura, y todo aquel que conociera que Jesús era su Señor y su Salvador iba a alcanzar vida eterna.
Amén. ¿Saben ustedes que Pablo era griego porque tenía la nacionalidad griega? Pablo tenía la nacionalidad hebrea porque sus padres también uno era hebreo y el otro era griego. Pablo estuvo bajo los pies de Gamaliel, que era el mejor filósofo de ese tiempo, el mejor literario de ese tiempo, el mejor conocedor de la palabra de ese tiempo. Él es como dijera estuviera en Harvard, en la mejor universidad, y llamémosle así. Él se preparó en la mejor universidad. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, cuando logró entender el propósito que Dios tenía para su vida, cuando él reconoció que no era eso lo que Dios quería para él, Pablo renunció a una reputación y a un nombre. A una reputación me refiero a tener un sobrenombre, a ser alguien importante, a ser algo nombrado, pero ¿en dónde? En el hombre, en el ser humano, en las personas, no en las cosas de Dios. Pablo renunció a eso y renunció a tener un nombre, pero a pesar de esto, Pablo fue mucho más reconocido y todos reconocemos lo que Pablo hizo, porque todos hablamos del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dio su vida por nosotros y él prefirió ir, sabía que iba a morir y los estaban esperando a él. Y aparte que lo azotaron, aparte que lo apedrearon, aparte que lo arrastraron, aparte que lo metieron a la cárcel, aparte que lo encadenaron, Pablo siguió estando en la cárcel, cantándole a Dios alabanza de júbilo y de agradecimiento. Usted metido en una cárcel, ¿será que usted se pone a cantar? ¿O usted se pone a lamentar? Pablo se puso a cantar porque sabía quién era su Dios. Y Dios desató las cadenas y lo hizo libre para que pudiera escapar. A nosotros Dios nos ha hecho libre de la esclavitud del pecado. A nosotros Dios nos ha hecho libre de lo malo que nosotros como ser humano podemos tener y hacer. Libre de aquello que a veces nos limita a hacer las cosas. Dios nos dio libertad para hacer eso, pero ¿quién lo hizo? Él, no nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Solo es el Señor el que los puede hacer. Cuando las personas son comprometidas con el servicio a Dios, cuando las personas son comprometidas, se comprometen a servir en las cosas de Dios, ya sea aquí, en su trabajo, donde esté, ¿verdad? En el bus, donde vaya, donde pueda usted decirle, mire, Cristo lo ama, Dios lo ama, que le vaya bien, ¿verdad? Y a veces no lo hacemos, nos da pena, nos da vergüenza. ¿Qué dirán? Eso pasa muchas veces. Sin embargo, ¿cómo se conoce una persona que se compromete con las cosas de Dios? Sencillo. Número uno, aquellas personas que son constantes. ¿Constantes en qué? En hacer la palabra y la voluntad de Dios. ¿Constantes en qué? En cumplir los mandamientos de Dios. ¿Constantes en qué? En buscar a Dios de mañana y en la tarde y en la noche. Estar metidos con Dios, aunque sea de pensamiento, y aunque sea, va usted en su carro, va pensando en las cosas de Dios. No necesariamente aquí en la iglesia. Entonces se necesita constancia, estar en todo momento, en cada instante, estar creyendo y hablando con Dios y expresando lo que nosotros sentimos, lo que necesitamos. Desgraciadamente muchas veces la gente no quiere comprometerse, fácilmente se desaniman, fácilmente tiran la toalla, fácilmente no quieren tener ningún compromiso, fácilmente no quieren involucrarse, fácilmente no quieren dar un poco la mía extra,
Fácilmente no quieren quitarse la túnica y dársela al otro, fácilmente, porque no es fácil, es un trabajo extra que tenemos que hacer. Sin embargo, muchos no lo hacemos de esa manera y lo más fácil es hacernos los locos o desanimarnos o tirar la toalla. ¿Cómo conocemos el compromiso? Lo conocemos de una forma de aquellas personas que a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad, a pesar de lo difícil que esté pasando, es una persona que permanece, es una persona que se mantiene, una persona que sigue firmes en medio de, aunque sea la tormenta, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de toda circunstancia, permanecen fieles, permanecen confiando, permanecen en su fe, creyendo que Dios siempre lo va a sacar adelante. Si no es ahorita, es mañana. Si no es mañana, es pasado. Si no es pasado, es en una semana. Si no, en un mes. Pero crea y tenga fe de que Dios lo puede hacer. Amén. Dele un aplauso al Señor. Y las personas comprometidas, otra de las características que son personas que son determinadas. Aquella persona que es determinada es aquella que dice, no, yo hago las cosas porque así son y porque a mí me nacen y porque yo quiero y porque yo reconozco lo que Dios y lo que yo era antes, de donde Dios me ha rescatado. Me rescató de la muerte muchas veces, me rescató de grandes problemas, me rescató de grandes clavos, me sacó de grandes problemas, me sacó de deudas, me sacó de enfermedad, me curó el cáncer, me curó aquí, me curó allá. ¿Cuántas cosas nosotros podemos agradecerle a Dios? Que estamos vivos, que estamos respirando, que ahora ya no usamos mascarilla, que aunque sea tortilla con sal, pero la tenemos. ¿Por qué no agradecerle al Señor por ello? ¿Por qué no darle gracias a Dios por un día más que le da de vida? ¿Por qué no ser agradecidos con el Señor? Debemos de agradecer, debemos de reconocer que fuera de Él nada somos. No valen los títulos universitarios, no valen las maestrías, no valen las grandes especialidades que podamos hacer. Lo más importante es reconocer que sin Dios nada somos y darle nuestra vida a aquel que murió y por nosotros. Amén. A Él le debemos todo. ¿Cómo conocer nosotros cuando una persona es comprometida con las cosas de Dios? Fácil. ¿Cómo actúa la persona? Su forma de actuar, su disposición que tiene para las cosas, aquello que está disponible para las cosas. Mire, yo no tengo tiempo porque trabajo de 24 a 24, pero voy a ver en qué momento puedo escaparme, en qué momento puedo hacer algo, en qué momento puedo servir, en qué momento puedo hacer algo, o donde esté trabajando yo puedo compartir un poquito de la palabra, puedo compartir el evangelio. Acuérdense que una de las cosas que Dios hace mucho énfasis es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros debemos ser entes de evangelismo, debemos ser entes de compartir que hay una esperanza, debemos ser entes de decirle a la gente que hay una oportunidad, que sí existe una posibilidad, que hay una vida eterna después de esta vida, porque todos moriremos, pero si morimos en Cristo Jesús, nos espera la vida eterna. Y eso no se compra con dinero, no se compra con bienes, se compra con el hecho de reconocer que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y nada más que eso. Amén. Entonces, el compromiso de una persona lo vemos cómo actuamos, cómo hacemos las cosas, qué disposición tenemos. Y también es importante reconocer las acciones que nosotros hacemos. Si no podemos, o a veces vemos personas que sí pueden, pero se hacen los locos o no quieren. No es que yo no puedo, que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Hay gente que tiene compromisos, pero sus acciones demuestran el amor que tienen y el reconocimiento que tienen a aquel que les dio la vida, aquel que los tiene acá sobre esta tierra, aquel que por Él están vivos y aquel que les ha prometido
nunca te dejaré y nunca te desampararé. A Él, y únicamente a Él, y nada más que a Él. Amén. Y la otra cosa, aquella persona que está comprometida son aquellas personas, cuando nosotros escuchamos sus palabras positivas, palabras que fortalecen, palabras que edifican, no aquello de decir, ay no usted, ¿para qué? Mire mucho trabajo, que yo estoy cansado, que yo no puedo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y eso son las palabras por las cuales nosotros podemos determinar si alguien tiene compromiso y agradecimiento con Dios o no lo tiene. Vamos a Juan 14, capítulo 14, verso 21. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y ¿qué dice? Me manifestaré ¿en quién? En Él. El que tiene mis mandamientos, el que tiene mi palabra, el que hace la lucha por agradar a Dios, dice acá que será amado por su Padre. Y dice acá que yo le amaré también, Dios Hijo. Y también dice que me manifestaré en Él. La palabra es clara, hermanos. La palabra está ahí escrita y fue la palabra inspirada por Dios. No fue inventada por los hombres. Hermano, ¿cómo puedo ser para ser un cristiano o una persona efectiva? ¿Cómo puedo hacer? Pues yo les puedo decir algo. Si usted quiere ser una persona efectiva, una persona, digamos, una persona que tenga una actitud buena delante de Dios, tiene que tener principalmente compromiso. Si usted no tiene compromiso, no tiene nada. Si no tiene compromiso, mejor hágase a un lado, quédese donde está y deje a otros que sí quieren hacerlo. Amén. No todas las personas que están cerca de Jesús están verdaderamente comprometidas con Él. El hecho de que estemos acá en oración, los días de oración, el hecho que vengamos jueves, domingo y los días que podamos y que ayunemos y el día de esto no significa que estemos cerca de Jesús. El estar cerca de Jesús significa que usted lo está haciendo de corazón, porque Él conoce su corazón. No es cuántas veces venga, no es cuántas veces participe, no es cuántas veces yo lo vea acá, pero si lo hace de corazón, Dios se va a agradar de ello. Pero si lo hace por compromiso, nada más está perdiendo su tiempo. No es así la cosa, porque Dios está viendo su corazón. Y si está viendo, si lo está haciendo porque le agrada, porque tiene gratitud a Él, porque agradece lo que Él ha hecho en su vida. Pero si usted no es agradecido, no lo va a tomar en cuenta. Va a ser como palabras vacías que retumban nada más. Jesucristo exige que nos definamos. Dios quiere que seamos definidos. Dios quiere que seamos o calientes o fríos. No quiere tibios. O somos de Dios o no somos de Dios. Y podemos en un momento dado, es preferible ser fríos, como les dije, porque Dios te puede salvar en un momento dado a ser tibios. Porque los tibios ya conocieron, ya saben, pero no han querido comprometerse. No han querido no ser obedientes a lo que Dios manda, a la palabra, a cumplir sus mandamientos, a hacer lo que Él manda, a cambiar nuestra actitud, nuestra manera de ser, a mejorar nuestro carácter, a mejorar lo impulsivo que somos,
a mejorar, a dar de lo que podemos al necesitado, que podamos compartir con aquel que nos está pidiendo un quetzal, no maltratarlo, no juzgarlo, porque nosotros no sabemos realmente la realidad de las cosas. Tengamos un corazón sensible, tengamos un corazón como Cristo lo tuvo, porque Dios quiere que tengamos una vida como Él la tuvo, y Él es nuestro ejemplo a seguir, no un hombre, no un predicador, sino Jesús nada más. No podemos servir, señores, no podemos servir, amados hermanos, damas y caballeros, no podemos servir a dos señores a la vez. No podemos. O amamos a uno o amamos a otro, pero no podemos amar a Dios y al dinero. No quiere decir que el dinero sea malo, pero no le debemos dar prioridad a las cosas materiales. ¿Se recuerdan cuando aquel hombre se le acercó a Jesús? Yo creo que él iba camino a Samaria y se le acerca y le dice, Señor Jesús, yo he dado mis diezmos, doy mis ofrendas, ayudo a los pobres, hago las buenas obras y todo. ¿Y qué hago? ¿Qué más me falta?, le dijo. Y Jesús le dijo, vende todas tus cosas, todos tus bienes y dáselo a los pobres. ¿Y él qué hizo? Tristemente se regresó, porque su mirada estaba en las cosas materiales, y ustedes saben que las cosas materiales se acaban. ¿O quién me puede decir que tiene un carro del año 60 que todavía lo tiene en perfectas condiciones, salvo que sea coleccionista? Se arruinan. Las cosas materiales se arruinan, las casas se llenan de moho, se humedecen, y todas las cosas por el estilo, son cosas materiales que perecen, pero las cosas que permanecen y son eternas son las cosas de Dios, el Dios Altísimo, aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre, que está intercediendo por usted para librarlo, para guardarlo, para ayudarlo, para bendecirlo. Pero usted muchas veces como que cerrara sus ojos y no se diera cuenta de ello, porque por eso Dios está sentado. Y cuando venimos delante de Él y decimos, Señor, perdóname por esto y esto y esto, Señor, intercede delante del Padre para que nosotros podamos salir de esa situación. Amén. Cuando en algunas aldeas o en algunos pueblos muy lejanos, actualmente en los más cercanos se usan los tractores para arar y preparar la tierra para la siembra. Pero en otros lugares, en aldeas más lejanas, todavía aún usan el arado para preparar la tierra y usan el buey para poder jalar el arado. Pero dice que aquel que pone sus manos en el arado tiene que tener su mirada recta, firme, porque si se voltea su mirada atrás, lo más probable es de que lo que él está trazando se tuerza y no le sirva después para el cultivo. Ustedes saben lo que le pasó a la mujer de Lot. La mujer de Lot se volvió y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque ella, su corazón todavía lo tenía en las cosas materiales. Tenía en las cosas de Dios y tenía dudas. Y tenía aquello de lo material en su corazón. Y por eso cuando empezó Jesús a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿qué fue lo que pasó? La mujer se convirtió en estatua de sal, porque Dios fue claro y le dijo, no vuelvan su mirada atrás. Igual pasa con nosotros, no volvamos atrás, no volvamos a ser esclavos del pecado y de lo que el enemigo quiere y de que el diablo quiere para nosotros. No volvamos a ser esclavos, como muchas veces los hebreos fueron en Egipto durante muchos años, y todavía peleando con Dios, queriendo comer zanahorias y comiendo cosas buenas, cosas que uno lo come y solo va al retrete, no sabiendo valorar las cosas. Por eso pongamos nuestra mirada hacia adelante, no miremos las cosas atrás. Si lo que pasó, démosle gracias a Dios que pasó y que pasó bien
y que lo logramos superar y que no pasó más allá, pero seamos agradecidos toda la vida, no solo hoy, mañana, pasado y todos los días, que Dios le dé vida a usted. Sea agradecido con Él, y cuando usted está agradecido con Dios, Dios dice que lo va a amar y va a estar cerca de usted. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ser definidos y no tiene que ser obligatorio esto, hermanos. No tiene que ser obligatorio, sino que tenemos que definirnos. Porque si nosotros queremos comprometernos, con Él, y si queremos servirle, hermanos, tenemos que ser definidos. Una persona inestable es como el barco. Aquel barco que está naufragando en medio de la tormenta, que no sabe, que solo va y viene y que no sabe qué rumbo va a tomar porque las olas lo van a llevar hasta donde ellos quieran. Nosotros tenemos que ser definidos, hermanos. Tenemos que tener nuestra mirada hacia el frente y saber hacia dónde vamos, a dónde queremos y en quién hemos creído. Si nosotros dudamos de Dios, si nosotros creemos que no, Dios no existe, que es su obligación, porque muchos creemos que lo que Dios hizo es su obligación de Él y realmente no es así. Él dio su vida, virtió su sangre por nosotros, por cada uno de ustedes, por los que estamos aquí. Derramó cada gota de sangre, cada gota de sudor, cada latigazo Él lo sufrió. La corona de espinas no es fácil. Cuando usted se espina, agarra un rosal y se puya un dedo, dígame si no le duele bastante, que es solo un simple dedo, ya metiéndole un montón de espinas en la cabeza. Eso no es fácil, hermanos. El sacrificio que Dios hizo no fue fácil y debemos de valorarlo. Pero lo hizo, ¿por qué? Porque lo ama. Lo hizo, ¿por qué? Porque lo quiere. Lo hizo, ¿por qué? Porque desea para usted lo mejor. ¿Lo hizo para qué? Para que Él pagara y cayera sobre Él todo pecado, toda enfermedad, toda dolencia, todo problema. Él la llevó clavada a la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos justificados y libres de condenación. Por eso el Señor lo hizo. Por eso debemos definir si vamos a amar a Dios o vamos a amar las cosas materiales y nuestro trabajo, o las otras cosas materiales. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo, aquí está hablando el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido o lo he ganado. ¿Qué dice ahí? Lo he perdido todo, dice. ¿Y por qué lo perdió todo? Por el conocimiento que tenía íntimo del Señor Jesús. Y prefirió las cosas eternas que no se destruyen, que no se acaban, que no perecen, aquellas que perecen. Mi Señor, por amor del cual, dice aquí Pablo, lo he perdido todo y lo tengo, ¿qué hice? Por basura. ¿Y qué hice? Para ganar ¿a quién? A Cristo, pero ganar no exactamente a Cristo, sino para ganar la aprobación y ganar el estar cerca de Cristo. A eso se refiere cuando dice para ganar a Cristo. Aparte de que él decía anteriormente que por el conocimiento de Cristo Jesús, pero no es un conocimiento que la Biblia dice, sino es un conocimiento de su corazón, donde sus lágrimas pueden derramarse,
donde usted puede estar a solas, donde usted puede exclamar su necesidad, donde usted puede gemir su problema, donde usted puede derramar y derrochar y todo lo que usted quiera, pero delante de Él. Porque cuando usted lo hace de esa manera, usted toca el corazón de Dios. Pero si no lo hace de esa forma, solo hace una oración como todos la hacemos muchas veces. Señor, bendice los alimentos, muchas gracias, amén, 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 y ya estuvo, empezamos. Y nos demos gracias, aunque sean frijolitos, pero démosle gracias con gratitud y con agradecimiento. ¿Por qué no todos comprenden la magnitud de la obra que Cristo ha hecho en nosotros? ¿Por qué creen ustedes que mucha gente no cree? ¿Por qué creen que mucha gente le huye? ¿Por qué creen que mucha gente no quiere saber de las cosas de Dios? ¿Por qué creen ustedes? Porque no reconocemos de dónde Dios nos sacó. Porque no reconocemos que si estamos vivos es por Él. Porque no reconocemos de cuántas cosas Él nos ha librado. Si a usted nunca le ha librado de un peligro, pues lo felicito. Pero a mí sí me ha librado de muchos peligros. Y si usted nunca lo ha librado de un peligro, de una enfermedad mortal o de algo, pues lo felicito. Gracias a Dios. Pero si lo libró, agradézcale a Él. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué sería que fuéramos? ¿Qué seríamos nosotros sin el respaldo, sin el apoyo de Dios? ¿Qué sería de nosotros sin tener a dónde recurrir? Saber que hay alguien que va a interceder por nosotros, que alguien que nos va a proveer en el momento de la necesidad, que nos va a sacar adelante del momento de las circunstancias difíciles. ¿Qué sería? ¿Qué seríamos nosotros sin Dios? Seríamos personas sin esperanza, sin consuelo, esperanzas como robots sin vida, solo esperando el mañana de lo que pase y el momento en que venga la muerte y nos lleve. Sería solamente eso y nada más, porque no tendría ninguna esperanza después de la muerte, que es la vida eterna. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, ahorita que está en la iglesia, si no estuviera acá, en dónde anduviera si no hubiera aceptado a Cristo? ¿Dónde anduviera usted ahorita metido? Hágase la pregunta. ¿Qué sería de mí? ¿Dónde anduviera yo metido ahorita? ¿Dónde estuviera perdido? ¿En dónde estuviera refundido yo? ¿Estuviera tirado en la calle? ¿Estuviera en una disco? ¿Estuviera tomando licor? ¿Estuviera drogándome? ¿Estuviera asaltando? ¿Estuviera viendo novelas? ¿Qué estuviera haciendo yo? ¿En dónde anduviéramos en este momento si no estuviéramos acá en la casa de Dios, dándole gracias a Él por la vida, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá? Ser agradecidos, siempre seamos agradecidos, aunque sea que le den un centavo, aunque sea le den 10 centavos, siempre sea agradecido con las personas, nunca sea mal agradecido, no sea como los 9 leprosos. Dios los sanó de la lepra. Sin embargo, ¿cuántos? Esos 9 ni siquiera le fueron a decir gracias a usted, porque por usted ya me curé, ahora puedo salir ahí a la calle y nadie me rechaza. 9 fueron sanados, fueron 10, solo uno dio las gracias, pero los 9 ¿qué? Los 9 felices de la vida, malagradecidos, digo yo, que no reconocen que si no fuera por la misericordia de Dios, ellos anduvieran podridos, porque esas llagas de la lepra es pudrición para la carne y pudrición para el cuerpo, y mueren abandonados, exiliados. Pero sin embargo no reconocieron. Ya vemos mucha gente que desgraciadamente Dios nos ha sacado de muchas cosas, pero no somos agradecidos. Creemos que es la obligación de Dios y no es la obligación de Dios.
Por misericordia Dios te saca, te ayuda, pero quiere que tú realmente pongas tu mirada delante de Él. Amén. ¿Por qué no todos entonces somos agradecidos con el Señor, hermanos? Muchos somos, ya les mencionaba, que desgraciadamente no agradecemos como los leprosos. Y otros, porque realmente no entendemos el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando alguien es condenado a la silla, ahora ya no están practicando eso de la muerte, ¿verdad? Bueno, cuando mataban a los criminales, ¿verdad? Ya yo creo que esa ley ya no existe aquí en Guatemala, ¿va? Peor con los derechos humanos. Pero digamos que si existieran, y si en un momento dado nos tocara a nosotros morir ahí, ¿será que otro va a venir en su lugar y va a decir, no, a él déjenos libre y mátenme a mí, pónganme la inyección letal? Ninguno. Solo estamos prendidos en la tele viendo en qué momento hace paro cardíaco el pobre. Pero Cristo Jesús no le importó eso. Cristo Jesús no fue de ellos. Y por eso debemos de vivir agradecidos con Él. Amén. Muchas veces no entendemos lo que hemos recibido de Dios. Muchas veces no entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. No lo entendemos o no lo queremos entender o no lo queremos comprender. El compromiso con Dios nos da fuerza para dar testimonio. Dar testimonio de que el Evangelio no es una religión más, sino es una manera de vivir. Es un cambio de vida. Porque si es una religión más, no tiene ningún sentido estar acá. El compromiso con Dios nos hace rechazar todo tipo de pecado. Nos hace alejarnos del pecado. Nos da la fuerza para alejarnos del pecado. Nos da la seguridad de su presencia que permanece en nosotros siempre. Nos ofrece Dios no dejarnos y no desampararnos. Nos ofrece Dios que no seremos avergonzados y no mendiguemos pan, sino que Él será la provisión y el pan de vida, como el maná que le mandó a su pueblo en el desierto. He aquí, yo estoy contigo, dice Dios, y te guardaré por donde fuera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. No te dejaré. Promesa de Dios, y Dios no miente. Nosotros mentimos, nosotros fallamos, pero Dios no. El servicio a Dios significa que nuestro servicio debe estar basado no en lo que pensamos, no en lo que creemos, no en lo que vemos en las redes sociales, no en lo que oímos, sino que tiene que estar basado en la palabra de Dios. El servicio a Dios tiene que estar basado especialmente en la palabra y en los mandamientos de Dios. Y tiene que ser el servicio cuando le prestamos el servicio a Dios. Por ejemplo, acá hay dones, los que cantan, los que tocan un instrumento, ¿verdad? Los que danzan, los que dan profecía, los evangelistas, los intercesores, son dones dados por Dios. El servicio a Dios que nosotros le prestamos debe ser de todo corazón y debe ser con toda el alma. Nuestro servicio no debe ser de compromiso, sino tiene que ser de corazón y con toda el alma, por agradecimiento. El servicio a Dios demanda compromiso. Tenemos un compromiso con Dios, no con el hombre. Deuteronomios 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. ¿Dónde va a andar? ¿En los caminos de quién? De Dios, o en sus caminos propios.
y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Dios demanda que nuestro servicio debe ser una entrega total, porque no podemos servir a medias. El servicio a Dios debe ser completo, o mejor no le sirvamos. Dios no acepta ningún servicio a medias. Dios acepta un servicio de corazón y con toda el alma. Aunque nosotros nos quedamos impuros, pero le podemos decir: Señor, perdóname, tal vez no soy merecedor de esto, pero por tu gracia estoy acá. Por tu gracia tú me has perdonado, por tu gracia te pido perdón por mis fallas, por mis errores, por mis pecados, porque no soy perfecto, porque cometo esto, cometo el otro. Pero Dios es fiel y justo, dice: 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta. Si nosotros tenemos aquella la capacidad de decirle y apartarnos, Dios es el único a quien debemos de servir, y no existe nadie más en este mundo que merezca nuestro servicio. Nadie más, hermanos, ningún ídolo, porque solo Dios es verdadero, porque solo Dios es único, porque solo Dios es soberano, y porque solo Él está sobre todas las cosas. Nadie más. Y quiero ir terminando y voy a concluir con esto. Es necesario, hermanos, que nos comprometamos con Dios y con servirle, pero nunca olvidemos que debemos de cumplirlo tal como lo prometimos, porque es un pacto con Dios. El compromiso será el paso que nos hará volver a Dios y nos afirmará más en la confianza que nosotros podamos tener en Él. Nos afirmará que le pidamos las cosas y no dudemos, sino aumentará incluso nuestra fe para confiar en Él. Y la última, recordemos que Dios está con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y toda meta y todo desafío tú lo lograrás, porque nada es imposible para Dios. Amén. ¿Podemos ponernos de pie? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tu palabra dice que llega a tiempo y fuera de tiempo. Tu promesa es, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero tú demandas que para poder tener una intimidad contigo necesitas que nosotros, Señor, nos acerquemos a ti confiados, haciendo tu palabra, cumpliendo tus mandamientos y buscándote de corazón, con corazón sincero y con un alma pura para poder llegar delante de ti. Gracias, Señor, porque nos invitas y nos exhortas a que podamos servirte, a que podamos hacer las cosas bien donde estemos y que podamos compartir tu palabra, Señor, aquel que no la conoce. Pero si él no la quiere aceptar, tú ya salvaste. Tú ya te quitaste de todo, Señor, de todo compromiso y toda condenación. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste en esta hora de poder hablar de tu palabra, de tu bendita palabra, Señor. Porque tu palabra dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tú nos alumbras, Señor, tú nos sacas de la oscuridad y tú nos guías por el camino correcto para poder seguir adelante en una forma recta, sin mirar atrás. Y no como la mujer de Lot, Señor, que se convirtió en una estatua de sal por ser una persona tibia y por no ser una persona segura de ti, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor. Te pido por tu pueblo, te pido por la gente, te pido por toda enfermedad.
toda dolencia, todo problema, Señor, que tú conoces. Conoce los corazones y las necesidades de cada quien, porque para eso tú viniste y que tú ofreciste que en la cruz del Calvario ibas a pagar todo y que por eso íbamos a ser libres de condenación. Y te damos gracias por ello, porque ahí van clavados todas dolencias y enfermedades. Padre, bendice a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de la mejor manera. No somos perfectos, Padre, pero tú un día nos harás en tu venida cuando seamos santificados. Sí, ya vamos a ser perfectos, pero ahorita no. Mientras sangre y carne estén en nosotros, no heredará al reino de los cielos, porque nada putrefacto puede entrar al reino de los cielos. Gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu pueblo y le decimos amén. ¿Le puede dar gracias al Señor? Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.